Vamos a hablar en este vídeo de la lírica de Quevedo. De manera introductoria podemos decir que su nombre completo es Francisco Gómez de Quevedo, que nació en Madrid y que vivió desde 1580 hasta 1645. Era hijo de padres hidalgos, trabajaban al servicio de la familia real y su vida también va a estar ligada al mundo palaciego y al entorno del gobierno. Quevedo tuvo puestos de relevancia durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, Austrias menores, como ya sabéis, aunque también estuvo en la cárcel durante los dos reinados. Quevedo había estado al servicio del duque de Osuna, pero tras la caída del duque fue desterrado primero y después encarcelado. Y luego en 1639 tuvo otra estancia en prisión por razones que no se conocen con certeza. De su ideología podríamos decir que era muy crítico con la corrupción política del momento, aunque su posicionamiento político era bastante conservador y defendía la restauración de una sociedad estamental, aunque no es eso aquí lo que más nos importa, sino su condición de artista. Los tres grandes poetas del barroco son Góngora, Lope de Vega y Quevedo. Si en Góngora predomina el mundo sensorial y en Lope de Vega la vivencia humana y el mundo natural, en Quevedo va a predominar lo intelectual. La manera en que Quevedo entiende la literatura o su posición estética respecto de la literatura se recoge en la dedicatoria que Quevedo le escribe al conde duque en 1629, cuando le envía su edición de las obras de Fray Luis de León. Quevedo entiende la literatura como un arte de minorías educadas, un arte para gente con formación. Y en esa dedicatoria cita al poeta latino Horacio cuando dice «Odi profanum volgus et archeo», que se traduce como «odio al vulgo profano y me aparto de él». ¿Qué quiere decir? Pues rechaza los aplausos de la muchedumbre y busca solo el reconocimiento de la gente con formación y con buen criterio. De Quevedo se dice que representa el hombre barroco por excelencia y dentro de su obra literaria se suelen distinguir dos facetas. Por un lado una faceta burlesca y por otro lado una faceta existencialista donde deja de lado la sátira y manifiesta una visión angustiada de la vida donde también logra brillar. Y estas dos facetas, que en una primera impresión puede parecer que nada tienen que ver entre sí, están unidas por una raíz común que es ese desengaño característico del barroco. Y por supuesto, si decimos que representa al hombre barroco por excelencia, su obra estará impregnada de pesimismo. Y como ocurre también habitualmente en el barroco, es un autor de extremos y bien exalta de manera apasionada o degrada de forma grotesca. Y sabéis también, porque lo vimos en la introducción del barroco, que es el principal representante del conceptismo junto a Baltasar Gracián, así que se caracteriza por el cultivo del ingenio como fuente del placer estético. Vamos a comparar aquí dos obras representativas del Renacimiento y del barroco. A la izquierda tenemos un soneto de Garcilaso de la Vega y a la derecha en amarillo uno de Quevedo. Habíamos hablado del carácter pesimista del que estaban impregnadas las obras durante el barroco. Si leéis los dos sonetos veis que están hablando del paso del tiempo, pero Garcilaso habla de disfrutar de la vida con un optimismo característico del Renacimiento, donde usa metáforas bellas, habla de la alegre primavera por ejemplo, y Quevedo nos muestra aquí el pensamiento pesimista propio del barroco, y aunque también usa metáforas, vemos muchos adjetivos con una connotación negativa, como desmoronados, cansados, desatados. Vemos en el soneto de Quevedo también el reflejo de la crisis que se vivía en España en el siglo XVII, y vemos aquí también que se adelanta autores como Larra, Unamuno o Antonio Machado para mostrar el dolor de España, aunque ya profundizaremos en eso cuando veamos el siglo XIX y cuando estudiemos a Mariano de Larra. Así que los dos sonetos están hablando en definitiva del paso del tiempo, pero lo hacen desde perspectivas muy distintas. En el de Garcilaso vemos ese carpe diem que invita a aprovechar el momento y a disfrutar de lo bello de la vida, mientras que en el de Quevedo el paso del tiempo se refleja más con un memento mori, donde el yo lírico manifiesta su angustia porque todo le recuerda a la muerte. Vamos a hablar de su obra poética como tal. La mayor parte de la poesía de Quevedo no se publicó durante su vida, aunque sí que circuló a través de copias manuscritas y fue incluida en varias antologías, por lo que sí que tuvo una difusión notable en vida. Y después de su muerte se publicó su obra en una compilación en 2 volúmenes, Parnaso español y Las 3 musas últimas castellanas. Y sobre la clasificación de sus poemas ya sabéis que no hay una única clasificación válida y que muy probablemente en los libros de texto donde busquéis encontraréis clasificaciones diferentes. No pasa nada y son todas válidas. Aquí hemos clasificado los poemas de Quevedo en metafísicos, religiosos y morales, poemas amorosos, satíricos y burlescos y otros poemas. Vemos aquí un ejemplo de poema metafísico donde podemos ver esta concepción angustiada de la condición humana y se puede apreciar aquí perfectamente ese desengaño propio del barroco. Se lamenta de que la existencia es transitoria y vive pensando en que va a llegar la muerte. Vemos como el primer cuarteto, por ejemplo, habla de la fugacidad de la vida, del inevitable paso del tiempo o de la presencia inexorable de la muerte. Aquí vemos también cómo hay una personificación de la edad y de la muerte y el yo lírico se dirige a ellas, a la edad y a la muerte. Es evidente el tono pesimista del poema al afrontar esa dura realidad de lo efímero de la existencia.
Vemos en los dos tercetos cómo lamenta pensar en la muerte cada día y cómo cualquier cosa de la vida humana le recuerda lo frágil que es la vida. Vemos ahora otro soneto, Amor constante más allá de la muerte. De este soneto se ha dicho que es el mejor de nuestra literatura. Quevedo logra aquí algo muy particular, propio también de ese pesimismo barroco. Quevedo logra aquí unir el amor con la muerte. El amor es en principio un sentimiento feliz y contrasta aquí en esa unión que se establece con la muerte. Aquí el tema del poema es indudablemente el amor, pero Quevedo habla otra vez de la presencia inexorable de la muerte, aunque se refiere aquí Quevedo a cómo el amor trasciende la muerte, cómo supera esa barrera de la muerte para incluso muerto seguir enamorado. Quevedo habla aquí de un amor que trasciende lo terrenal, por tanto tenemos aquí otro tópico de la literatura clásica como es el amor post-mortem. Y si habla de la muerte, habla también del paso del tiempo, porque está hablando de todas esas cosas que van a llegar con la muerte y que llegarán cuando suceda ese inevitable paso del tiempo. Alguno me habrá escuchado hablar de pesimismo y pensará, pues yo no veo ese pesimismo si dice que el amor trasciende la muerte. Bueno, en el propio tono del poema se percibe esa melancolía presente en el yo lírico. Además está hablando de esa separación física entre el yo lírico y la persona amada a causa de la muerte, y de cómo su amor está condicionado por la muerte porque en algún momento los va a separar físicamente. Entonces es verdad que habla de esa fuerza del amor capaz de perdurar más allá de la muerte, pero lo hace desde el dolor de perder a la amada en el plano físico. Y si hemos abordado la faceta existencialista de la que habíamos hablado antes, vamos a ver ahora la faceta burlesca de Quevedo. Además, la faceta burlesca es abundante en su obra y tiene cerca de 400 poemas satíricos. Este que vemos es uno de los más conocidos. Como sabéis, Quevedo y Góngora tenían una rivalidad muy conocida y se dedicaban composiciones. Esto de dedicarse a composiciones es algo muy habitual hoy en día en el mundo del rap, es lo que se llama beef. Por ejemplo, hace unos años C. Tangana, que hoy por hoy es muy famoso, hizo una canción llamada Nada para Nega, de los Chicos del Maíz. Y los Chicos del Maíz respondieron con una canción dirigida a C. Tangana que se llamaba Los Pollos Hermanos. O algo más recientemente, en una evolución del beef, porque ya no se lo dedica a otro artista, la canción que Shakira compuso junto a Bizarrap para Piqué. Pero como veis, esto no se lo inventaron C. Tangana y los Chicos del Maíz, ni Shakira y Bizarrap. Ya hace 400 años ya se tiraban beef Quevedo y Góngora. Vemos en pantalla el soneto que Quevedo le dedica a Góngora y vemos aquí muchas características del conceptismo. Vemos ese cultivo del ingenio del que habíamos hablado antes también. Abunda aquí ese ingenio cuando va jugando con todas esas asociaciones de ideas relativas a la nariz. Utiliza un montón de formas para despreciar la nariz del destinatario del soneto, Góngora. A través de esas formas tenemos evidentemente metáforas en abundancia que utiliza para jugar con los significados. Y vemos también cómo juega con las hipérboles, por ejemplo, cuando dice érase un elefante boca arriba o érase una pirámide de Egipto. O vemos también cómo juega con las palabras cuando a partir de nariz se inventa ese nombre, Ovidio Nasón, o cuando añade el prefijo archi para formar archinariz en el penúltimo verso, o cuando añade el sufijo icísimo en el último terceto y forma naricísimo. Yo creo que con esto ya tenéis una idea de la poesía de Quevedo y espero que os sirva también para observar textos y encontrar características del barroco. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo.